Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te guste el siguiente video y que te suscribas. Ella marcó el final y el inicio de una dinastía. Es una de las mujeres más poderosas de toda la historia. Cambió su destino y obtuvo un poder casi ilimitado que la colocó para siempre en la historia de China. La emperatriz Hu Zetian nació en el condado de Wenxi, provincia de Shanxi, en el año 624. Venía de una familia acomodada, siendo la hija de Hu Shizhou, el canciller de la dinastía Tang. A diferencia de la mayoría de las niñas en China, su padre la alentó para aprender a leer, escribir y desarrollar las habilidades intelectuales que tradicionalmente estaban reservadas para los hombres. Hu también aprendió a tocar música, escribir poesía y hablar bien en público, habilidades que sin duda la ayudarían a llegar muy lejos. Se dice que ella era muy hermosa, por lo que fue seleccionada por el emperador Taizong como una de sus concubinas cuando solo tenía 14 años. Fue él quien la llamó Meiniang, que significa niña hermosa, pero su papel no se limitaba a complacer carnalmente al emperador. Al contrario, tenía otras muchas responsabilidades, como cuidar la ropa, desarrollar una buena conversación, leer poesía y tocar música. De hecho, se dice que Hu comenzó su vida en la corte cuidando la lavandería real, pero un día se atrevió a hablar con el emperador cuando estaban solos. Hablaron sobre la historia de China y Taizong quedó sorprendido de que esta concubina pudiera leer y escribir. Además, también quedó fascinado por su belleza e ingenio. Taizong estaba tan impresionado con sus habilidades intelectuales que la sacó de la lavandería y la convirtió en su secretaria. En su nuevo puesto, estuvo constantemente involucrada en asuntos de Estado del más alto nivel, aunque solo como observadora. Se cree que debe haber realizado bien sus deberes, porque pronto se convirtió en una de las favoritas del emperador. Además, también atrajo la atención de muchos de los jóvenes de la corte, incluyendo el príncipe Li Shi, hijo del emperador Taizong, quien se convertiría en el próximo emperador. Hu comenzó una aventura amorosa con Li Shi, quien estaba casado en ese momento, mientras ella aún estaba vinculada a Taizong como su concubina. Li Shi estaba profundamente enamorado de la joven, pero no podía hacer nada al respecto porque ella le pertenecía a su padre. Además, él ya estaba casado. Cuando Taizong murió, Hu y sus otras concubinas se afeitaron la cabeza y fueron enviadas al templo Ganyel para comenzar su vida como monjas. Esta práctica era común después de la muerte del emperador, pues las concubinas no podían ser transmitidas para ser utilizadas por ningún otro hombre, pero se vieron obligadas además a terminar su tiempo en la corte y comenzar una nueva vida de castidad en una orden religiosa. Sin embargo, cuando Li Shi se convirtió en emperador, tomó el nombre de Guazong. Una de las primeras cosas que hizo fue enviar a buscar a Hu y que la trajeran de vuelta a la corte, no solo como una de sus concubinas, sino como la primera y la favorita.
a pesar de que ya tenía concubinas y una esposa. A Hu se le dio la posición privilegiada, aunque por ley debería haberla dejado en el templo como monja, lo que despertó todo tipo de críticas. Pero además, los celos de la esposa de Hwasong, Lady Wang, y su ex primera concubina, Xiao Shufei. Fue entonces que, como era habitual, las conspiraciones contra la joven Hu no se hicieron esperar. Aunque lógicamente el emperador de su lado, Hu salió siempre victoriosa. Pero hubo una batalla que Hu no podría ganar, pues aunque dio a luz a 2 hijos del emperador, ninguno de estos muchachos tendría un futuro en el trono, porque Hwasong ya había elegido un sucesor, el hijo de su canciller Liu Shi, quien era el tío de su esposa Lady Wang. Pero esta derrota, sin embargo, no sería definitiva, pues pronto surgió un acontecimiento que colocaría las piezas a su favor, ya sea orquestado por la propia Hu o por simple casualidad. En el año 654, Hu tuvo una hija que murió poco después de nacer. El bebé fue estrangulado en su cuna y Hu afirmó que Lady Wang había matado a su hija porque estaba celosa. Wang fue la última persona vista en la habitación y no tenía una coartada. Hu acusó además a su madre de practicar brujería e implicó a Lady Xiao, la antigua favorita del emperador. Sin muchos problemas, Lady Wang fue declarada culpable de todos los cargos y también todos los demás implicados. Hwasong se divorció de su esposa y excluyó a su madre del palacio, exiliando además al tío de Lady Wang, el canciller Liu Shi, quien fue removido de su puesto, lo que a su vez significaba que su hijo había sido eliminado como el heredero. Hu fue elevada a la posición de primera esposa de Hwasong y emperatriz de China. También le aseguraron que sus hijos gobernarían el país después de la muerte de su esposo. El asesinato del bebé aún se debate, pues otra versión señaló a Hu como el cerebro detrás del plan maestro que le dejó el camino libre. Pero ya sea como víctima o victimaria, Hu logró algo nunca antes pensado de esta trágica situación. Ella interpretaría desde entonces el papel de la esposa del emperador, mostrándose tímida y respetuosa. Pero según fuentes de la época, detrás de escena, ella era el poder real detrás del trono, eliminando cuidadosamente a sus enemigos potenciales de la corte, pues no se conformó con exiliarlas como a sus ex rivales, a quienes además mandó asesinar estando en el exilio. Aunque nunca se pudo comprobar que fuera ella quien ordenó los asesinatos, para muchos Hu no era ninguna esposa sumisa. Por el contrario, la consideraron despiadada, intrigante y sanguinaria. Lo que sí es un hecho es que Hu se había convertido en una mujer en la posición más poderosa del gobierno, amenazando el patriarcado tradicional, lo que le ganó más de un enemigo. Pero esto no impidió que a partir del año 660, Hu fue efectivamente quien gobernaba China. Ella no tenía ese título, pero sí se ocupaba de los asuntos imperiales, incluso cuando estaba embarazada en el año 665 con su hija Taiping. Un ejemplo de su clara influencia fue cuando en el año 666 condujo a un grupo de mujeres al monte Tai, un antiguo centro ceremonial, donde se realizaban rituales que tradicionalmente solo los hombres podían realizar. También organizó campañas militares contra Corea en el año 668
que fueron tan efectivas que redujeron a Corea en poder e influencia. Con el tiempo quedó claro que el emperador Hwasong no tuvo nada que ver con ninguno de estos eventos, aunque su nombre habría sido atribuido a las campañas contra Corea. Hwasong para entonces había contraído una enfermedad que le afectaba los ojos, por lo que necesitaba que le leyeran los informes. Hu le leyó únicamente lo que creía conveniente y con toda facilidad guió sus decisiones, pero además actuaba por su cuenta. En el año 674, Hwasong tomó el título de Tiahuang, emperador del cielo, y Hu se convirtió en emperatriz del cielo, por lo que ambos gobernaban como monarcas divinos hasta la muerte de Hwasong en el año 683. Hu entonces vio en peligro su poder cuando se colocó al primer hijo de Hwasong en el trono, quien tomó el título real de Shonghong. El joven se negó a obedecer a su madre. Además, su esposa Lady Wei asumió demasiado poder, así que Hu no tardó en acusarlos de traición y desterrarlos del reino, reemplazándolo con su segundo hijo, quien se convirtió en el emperador Ruizong. Esta vez Hu no cometería los mismos errores, por los que mantuvo al emperador bajo una especie de arresto domiciliario, confinándolo al palacio interior. Pero Ruizong resultó tampoco estar contento con su posición, y cuando intentó conspirar contra su madre, también se convirtió en una decepción para ella, además de un obstáculo, por lo que lo obligó a abdicar en el año 690 y se proclamó entonces emperadora Seitan, gobernante de China, la primera y única mujer en sentarse en el trono del dragón y reinar en su propio nombre y con su propia autoridad. Su apellido Hu se asoció a las palabras arma y fuerza militar. Lo primero que hizo fue cambiar el nombre del estado de Tang a Zhou. Era costumbre cuando cambiaba una dinastía restablecer el orden y la historia, pues cada dinastía se consideraba un nuevo comienzo, y cuando Hu cambió el nombre de Tang a Zhou, ella seguía esta tradición, pero fue un poco más allá, dejando claro que para ella era el comienzo de una era totalmente nueva, llamándola reinado Tansho, o reinado otorgado por el cielo. Para garantizar la seguridad de su nuevo reinado, encarceló a los miembros de la familia real de la dinastía Tang, incluido el futuro emperador Xiaozong. Se proclamó además en una encarnación de Buda Maitreya, llamándose a sí misma emperatriz Shenzhen, que significa Espíritu Santo. Los primeros años de su reinado le sirvieron para establecer su poder, y para el año 660, Hu había organizado una fuerza policial secreta y espías en la corte y en todo el país. Ella estableció una política para que los informantes pudieran viajar en transporte público, para así poder aparentar ser normales. Este sistema de espionaje le sirvió para advertirle de antemano cualquier complot en proceso y además le permitió hacerse cargo de las amenazas de su reinado antes que se convirtieran en verdaderos problemas. La emperatriz Hu usó aliados que reunió para presionar a algunos funcionarios del alto rango, que a su parecer no se desempeñaban bien a sus tareas. Ella reformó la estructura del gobierno y se deshizo de cualquier amenaza que pudiera complicarse en el futuro, aumentando la eficacia y reduciendo el gasto público. En su lugar, nombraba intelectuales y burócratas talentosos. Una de sus más grandes aportaciones fue el hecho de que logró establecer una especie de comunicación que le permitía conocer algunas necesidades de la gente,
Esto le creó un vínculo único en toda la historia de China. Si bien se dice que su interés no era exactamente escuchar a su pueblo, Hu consiguió tener una comunicación fluida y mantuvo alerta de complots o rebeliones. Entre otras cosas destacan que mejoró el sistema de educación pública, contratando maestros dedicados y reorganizando la burocracia y métodos de enseñanza. También reformó el Departamento de Agricultura y el sistema de impuestos, recompensando a los funcionarios que producían la mayor cantidad de cultivos e imponían menos impuestos a su gente. Ella ordenó que los manuales agrícolas fueran escritos y distribuidos, organizando equipos para inspeccionar la tierra y construir zanjas de riego que ayudaban a cultivar y a redistribuir la tierra, para que todos tuvieran la misma participación en la agricultura. Hu también reformó las Fuerzas Armadas, ordenando exámenes militares para que los comandantes demostraran sus competencias, que terminaron convirtiéndose en exámenes imperiales dados además a trabajadores del servicio civil. Los exámenes militares estaban destinados a medir la inteligencia y toma de decisiones, y los candidatos eran entrevistados personalmente en lugar de ser nombrados solo por sus conexiones familiares o el apellido que tenían. Pero a pesar de que en apariencia el gobierno era bueno, internamente Hu comenzó a perder el enfoque, considerando que ya se encontraba en el momento de su vida en que debía disfrutar, y para el año 697 el control de poder de Hu comenzó a debilitarse, cuando se volvió paranoica y comenzó a pasar más tiempo con sus amantes que en el gobierno de China. Dos hermanos conocidos como los hermanos Shang eran sus favoritos y pasaba la mayor parte de su tiempo en espacios cerrados con ellos. Esto se consideró escandaloso debido a su avanzada edad y su condición de mujer, pues considerando que tomar jóvenes amantes era una costumbre ampliamente aceptada para los emperadores, Hu se llevó las críticas más fuertes de todas las dinastías. Pero sin duda el inicio del fin fue cuando su paranoia la llevó a eliminar a sus propios aliados. Poco a poco la eficiencia de su corte disminuyó a medida que pasaba más y más tiempo con los hermanos Shang. Además se dice que para entonces ya era adicta a todo tipo de afrodisíacos. Así, en el año 704, los funcionarios de la corte ya no podían tolerar el comportamiento de Hu e hicieron asesinar a los hermanos Shang. Hu se vio obligada a abdicar a favor de su hijo exiliado y su esposa Wei. De todos modos, ella ya estaba mal de salud en ese momento y murió un año después de causas naturales. Pero la historia de Hu va más allá, pues después de su muerte, aunque su hijo intentó reinar, nunca encontró la fuerza para hacerlo, y su esposa Lady Wei tomó el control del poder real. Pero unos años más tarde, la princesa Taping, la hija menor de Hu, puso fin a los planes de su cuñada, cuando la asesinó junto a toda su familia y colocó a su hermano Raizong en el trono. Pero esto tampoco salió bien, pues Raizong abdicó varios años después. Finalmente Taiping se suicidó y se ordenó que ningún familiar de Hu podía ostentar ningún cargo público, además de que algunos de los registros fueron borrados, especialmente de las obras que realizó en vida y de algunos altares que se hicieron después de su muerte. Y pues bueno, chicos, eso es un resumen de lo que es la vida de esta emperatriz, de la emperatriz Hu, que en realidad tiene una historia bastante extensa. Ella comienza como una concubina, como es una historia que se repite mucho en el Imperio Otomano, incluso en el Imperio Chino. Pero bueno, en el caso de ella venía de una familia noble. Había familias nobles que,
buscaban que sus hijas fueran concubinas porque era un honor, o sea que las concubinas no siempre eran esclavas o de origen humilde. Y vemos como en el caso de ella, a ella realmente su papá la prepara para no ser nada más como una muchacha callada o una servidora, sino que ella tenía una preparación realmente equivalente a la de cualquier hombre, lo que le da acceso a acercarse al emperador porque no era una tarea fácil. Había muchas mujeres, había muchos intereses en las mujeres que lo rodeaban. Y bueno, vemos cómo ella logra pasar incluso del padre al hijo, lo que le garantiza de alguna manera estar en el centro del poder. Y cómo a medida que su esposo se ve debilitado, ella empieza a tomar más el poder y a tomarlo más y más y más, hasta que se convierte, bueno, en la primera mujer de su dinastía en gobernar China con su propio nombre, porque había pasado que lo hacían a través de sus hijos o de sus esposos, en el caso de ella no. Y de hecho, bueno, vemos cómo ella se aferra al poder incluso pasando sobre sus hijos y logra realmente hacer una muy buena carrera, aunque también claro que hay una versión negativa de ella sobre que asesinaba a muchísimas personas, que era muy tirana. Pero hay dos versiones como en toda historia, y lo que sí es que ella hace una carrera importante como emperatriz, hace reformas muy interesantes, aunque no tiene los mejores métodos, porque para ella era relativamente sencillo desterrar y ejecutar personas, lo que era totalmente común en la época, también hay que decirlo. Incluso, bueno, la muerte de su bebé, que es algo muy debatido, porque si no lo hizo ella le beneficia demasiado, entonces es como una casualidad muy grande. Pero al final vemos cómo ella cae en la perdición de los excesos, al ser ella emperatriz, al ser ya mayor. Y pues tenía estos jóvenes que estaban con ella, era adicta a los afrodisíacos, a otro tipo de comida que causaba alucinaciones. Y ya ella pierde el enfoque, ya siente que hizo demasiado, que pasaba también con los emperadores. Pero a ellos no se les criticaba tanto, de hecho se les solapaba, de alguna manera su consejo tomaba el control y no pasaba nada. Pero en el caso de ella pues vemos cómo su hijo retoma el poder, después pues la esposa intenta, y después al final la hermana se deshace de ellos y al final termina suicidándose. Y como pasó con Hatshepsut en Egipto, pues al final borran muchos registros de ella, que sí se han podido recuperar, lo que es algo positivo. Pero bueno, yo creo que fue una mujer muy inteligente y supo aprovechar las oportunidades, porque fue una mezcla de oportunidad y del conocimiento que ella tenía. Entonces yo creo que si realmente hizo estos complots, que pudieron haber sido mucha casualidad, pues lo hizo de una manera muy inteligente y no es algo que no se usara, era algo totalmente común. Entonces yo más bien siento que ella logró jugar al nivel de cualquier hombre y lo hizo muy bien. Y como siempre les digo sobre estos personajes, pues no es que haya buenos y malos, es que te adaptabas a la forma o no te adaptabas. Ahora nosotros vivimos en una sociedad y vivimos en países donde queremos como que todo sea pacífico y todo sea lindo y que no haya guerra. En esa época no era así. Entonces todos tenían pleito con todos se querían matar entre ellos, hermanos, papás, hijos, para el poder. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, pues ella fue bastante inteligente, fue muy poderosa y fue realmente, yo creo que una de las mujeres que tuvo más poder, porque además no necesitó a ningún hijo. Ella los logra hacer a un lado, que era algo muy difícil. Pero bueno, chicos, yo espero que les haya gustado el video y muchas gracias.